El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Bueno, y en la cita agropecuaria de esta semana tenemos una nota distinta porque nunca habíamos hablado con alguien que produzca sal. Está en línea Juan Manuel Itze, que es el gerente de ventas de Salinas La Aurora. Bienvenido, Juan Manuel, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Soy Elisa y acá estoy con Angie. ¿Cómo andás? Hola, Angie. Hola, Elisa. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. Juanma, te voy a decir Juanma porque nos conocemos fuera de esta oportunidad y quería hacerte una entrevista para que nos cuentes qué es la cosecha de sal, que te he escuchado decir que te ibas a la cosecha de sal, y cómo es el proceso en el cual se produce sal, porque no sé absolutamente nada del tema. Mira, te cuento. El proceso de sal en nuestro país es de la siguiente manera. Se ha producido lenguas de entradas de mar dentro de la tierra, o sea, dentro de las zonas más bajas, y eso se produjo hace millones de años, ¿no? Uh-huh. Entonces se producen grandes lagunas de sal. Normalmente acá en Argentina conocemos las lagunas del norte como producción de sal, pero la realidad es que la parte más productiva de sal en el país es la zona de La Pampa. Uh-huh. Y la mía, particularmente mi salina, es la única salina dentro de la provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Y dónde se encuentra? Grandes lagunas, son depresiones. Sí. Son depresiones, en el caso nuestro estamos a 40 metros debajo del nivel del mar, y son depresiones que en invierno normalmente se llenan de agua y van disolviendo el suelo salino, formando una gran salmuera. En nuestro caso son 5.000 hectáreas de laguna. Ah, mira vos. Para darte una idea, 5.000 hectáreas de laguna producen al año alrededor de 300.000 toneladas extraíbles. ¡Qué bárbaro! El ciclo se emparenta bastante con la producción agropecuaria. Ajá. Porque dependemos mucho de lo que es las lluvias o las secas. Ajá. Y como ha pasado con todo el país, con estos ciclos complicados de lluvias en exceso, también nos complican a nosotros. Claro. A la vez que también las secas profundas también nos pegan. O sea que se emparenta bastante porque necesitamos un ciclo más o menos regular de lluvia para disolver el suelo y un ciclo extendido de seca para poder cosechar la sal. Claro, mirá vos. Y físicamente, dijiste que estás en la provincia de Buenos Aires, pero estás cerca de qué localidad, por ejemplo. Estamos a 70 kilómetros de Bahía Blanca. Ajá. En una localidad que se llama Nicolás Levalle. Nicolás Levalle, mirá vos. Y tengo entendido que es de 1903, esa salina, ¿puede ser? Sí, es correcto. La realidad es que se explotaba por la familia desde 1903, así que yo no sé la verdad qué número de generación soy, pero venimos explotándola desde ese año. O sea que se puede decir que en tu mesa nunca faltó la sal, literalmente. No. Bueno, en casa de Herrero, cuchillo de palo, te diré, ¿eh? Ah, sí, no, comen sin sal seguro por el colesterol. No, por la presión, pero bueno, en casa de Herrero nos ha pasado algunas veces no tener sal y la verdad que, pero bueno, pasa. Y en el caso nuestro tenemos la particularidad que no hacemos venta minorista al público, solo hacemos venta industrial. Ah, está bien. Bueno, eso te iba a preguntar. Así que la cosecha de sal, digamos, o sea, venías contando que precisaban lluvias y después seca para poder cosechar. Y físicamente, ¿cómo son las máquinas que cosechan la sal? Bueno, las máquinas, en general, lo que nosotros usamos se divide la cosecha en 3 etapas, debe ser. La primera es la etapa del corte de la sal, porque esto queda como un gran pavimento blanco, uh-huh. Que eso sí está más, en el imaginario está en las salinas del norte, que se ven esas grandes extensiones blancas. Esto queda de la misma manera en nuestro caso, se cortan, se pasa con unas cuchillas como para ablandarlo, después se pasa unos equipos para hacer grandes cordones de sal, y después unas máquinas cosechadoras, al estilo de una máquina cosechadora agropecuaria, uh-huh. Para traerlo y pasarlo a un camión volcador que va y viene. Un día normal de cosecha podemos llegar a hacer hasta 10.000 metros cúbicos de cosecha de sal. ¡Qué bárbaro! Normalmente, te cuento, una cosecha nuestra dura alrededor de un mes, uh-huh. Y lo más recurrente es que pase en diciembre y enero, que para la zona nuestra es
el tiempo de mayor evaporación y de mayor seca. O sea, se va evaporando el agua y ustedes entran a cosechar, digamos. Exacto, siempre se cosecha sobre seco. Y después, una vez cosechada, la copiamos en grandes montañas de sal, y durante el año lo que hacemos es procesarla. La lavamos, dependiendo la exigencia del cliente, la lavamos, la secamos, la molemos, la zarandeamos, y así nosotros en nuestro caso tenemos varias líneas de producto. O sea, la línea de sales comunes, que lo único que hacemos es, así como termina la cosecha, la podemos vender a granel o embolsada, hasta 25 kilos. Después un segundo proceso que sería una sal lavada, que se vende en el país. El consumo mayor de sales para la industria química. Ah, mira. Cosas que no se saben, pero la industria química, por ejemplo, se consume muchísima sal para el proceso de lavandina. Mirá. O para el proceso del PVC, o para algunos procesos que son grandes consumidores de sal. Sí. En el mundo, que no pasa acá en el país, pero en el mundo el mayor consumo de sal es para el deshielo de los caminos. Mirá vos. Pero como nosotros tenemos pocas zonas del país con problemas de hielo, la realidad es que no se vende poco para ese sector, pero acá en el país es lo más fuerte para el consumo de industria química. Tienen sus requerimientos, entonces requiere una sal lavada con ciertos parámetros químicos, y eso solo se alcanza con una sal lavándola. Y después existe ya un proceso adicional que sería el centrifugado y el secado de la sal, que es para vender una sal similar a la que consumimos en la mesa, distinta granulometría, ¿no? Dependiendo el uso que se le va a hacer, es el tipo de granulometría que se pide. Juan Manuel, en estos días de tanta humedad, a mí me llama la atención en mi casa que, por ejemplo, la cajita de sal fina que uno tiene para rellenar el salero se humedece tanto. Se pega todo. Sí, que se te apelotona toda la sal, bueno, o los saleros que uno le pone arroz para que no se te humedezca. Ahora, en estas cantidad de toneladas y montañas, ¿cómo manejan el tema de la humedad? ¿Pasa lo mismo? Y mira, normalmente la sal, por ejemplo, la sal común, que yo te digo que levantamos de la parva, la sal tiene la característica que es higroscópica, o sea, que toma la humedad del ambiente. Entonces, normalmente la sal común se vende con hasta un 5% de humedad, que es la humedad ambiente que toma el producto. La realidad es que el mercado, a medida que van pasando los años y aumenta la oferta también, empieza a pedir sales más secas. ¿Por qué? Porque facilita la operación, o sea, una industria, lo que vos decís, o sea, pensá, si vos tenés una planta de alimento balanceado, ¿no? Y querés procesar la sal, pero tenés una sal que se pone dura como una roca y tenés que estar golpeándola para que ablande. Entonces, cada vez más las industrias que antes consumían sales comunes piden sales secas, porque son mucho más fáciles para operar. Claro. Qué interesante. Y Juan Manuel, o sea, vos contaste que esto es producto, digamos, del sedimento del mar que ha estado en esos lugares y que ha dejado la sal, digamos, sedimentada ahí. Es como si fuera me imagino como una reserva de petróleo que está en algún lugar y de repente queda ahí, ¿no? ¿Ustedes tienen estudiado cuánto queda de sal abajo de lo que ustedes van sacando? Y alrededor la realidad es que sí, se hacen estudios y alrededor de 5.000 años de producción al ritmo de cosecha actual. O sea, realmente va a tener, yo calculo que ya dentro de 5.000 años ya la sal ya va a ser reemplazada por otra cosa. Es un montón de tiempo. Pero bueno, en el mundo hay distintos procesos. En Argentina se da porque tenemos la suerte de tener estas fuentes de sal localizadas en ciertos lugares. Claro. Pero, por ejemplo, en Europa se da mucho el caso de tener que trabajar con la sal con el agua de mar. O sea, arrancar bombeando agua de mar, claro, y ir rotándola por distintos grandes piletones para llegar a una concentración alta y poder formar la sal al final del proceso. Claro. En Argentina tenemos suerte en ese sentido, que tenemos una disponibilidad de sal de manera más fácil. Claro. Tenemos menos suerte que en otros países en donde tienen la sal directamente en la roca, que lo que hacen es una minería más clásica.
Nuestro proceso, por eso se emparenta más con lo que es agropecuario más que con lo que es minero. Claro. Por más que nosotros estemos, por supuesto, por el producto dentro del código de minería y dependamos de minería de cada provincia, pero se emparenta más con el ciclo agropecuario por el tema de la estacionalidad que tenemos y de la lluvia y de las secas. Claro, increíble. Ahora, en el norte hacen bastante explotación turística con el tema de las salinas. ¿Ustedes también tienen esa veta turística de que va gente a ver la salina y demás, o es simplemente para producción de sal tradicional? Mira, normalmente nosotros cuando viene la cosecha realizamos algunos circuitos de visita con gente del pueblo, invitamos a gente para que vengan a conocer. Es notable que hay gente que por ahí vive a 30, 40 kilómetros y nunca vino a conocernos. Tenemos en planes hacer algo más formal, pero realmente en este momento todavía no lo tenemos armado, porque también hay que tener mucha conciencia sobre la parte de seguridad. Claro. Piensen que nosotros tenemos una circulación de camiones, de máquinas que van y que vienen, y pensar en armar algo turístico hay que tenerlo bien pensado para evitar cualquier riesgo por el lado de la seguridad. Claro. Y todo ese proceso que describiste recién que hacen, que el acopio y los procesos de lavado de sal y demás, ¿es todo también en el mismo lugar físico, cerca de la salina? Sí, lo hacemos nosotros ahí mismo. Está bien. Todo alrededor de lo que es el yacimiento. Claro. ¿Y se exporta la sal también? Mira, la realidad es que no se está exportando sal en este momento, por lo menos se exporta poco porque el flete tiene un componente muy muy importante en el costo. Entonces nosotros hemos exportado muchos años a Paraguay, a Uruguay, a Chile hemos exportado también, a Corea también se ha exportado, pero el componente flete se hace muy muy pesado, más allá de las propias particularidades de nuestros costos, ¿no? Claro. Qué interesante. Pero normalmente antes se hacía mucho el movimiento de sal se hacía por barcazas, se iba en barcaza, ahora o por trenes, se ha hecho mucho movimiento por tren. Claro. Pero ahora actualmente se hace todo por camiones. Qué bárbaro. Bueno, la verdad que muy interesante todo lo que estás contando, Juan Manuel. Para el que no conoce nada, como era nuestro caso, es todo un universo por descubrir. ¿Cómo es la página web de la salina? Así la gente que esté intrigada por lo que estás contando puede ver imágenes para ponerle a tu narración. Bueno, los invito a visitar nuestra página de internet, que es www.salaurora.com.ar. Ahí van a poder ver imágenes, fotos de cómo es el proceso. Y estamos abiertos si alguno quiere pasar a visitarnos por Bahía Blanca, que se contacte con nosotros y nosotros contentos de poder recibirlos. Nicolás Levalle, por ahí cerca vamos a pasar algún día. Dale, Eli. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Un saludo a las dos. Y bueno, que cualquier cosa que necesiten, acá estoy. Muchísimas gracias, muy interesante la cita agropecuaria. Adiós. Dale, chao. Bueno, y así pasaba Juan Manuel Itze en una cita agropecuaria totalmente distinta a la que hemos tenido, cosecha de sal de Salina La Aurora.